Lo tengo, perdón, es que me apareció algo. Eh, bueno, entonces hay capas que pues, tienen diferentes condiciones físicas, ¿no? Físico-mecánicas, pero bueno, hay otros en el interior de los volcanes o al fondo de la Tierra está también el manto. Y el manto es como una, nos lo imaginamos, por ejemplo, como una, no sé si recuerdan la cremita o la galleta Oreo, donde tenemos la parte de la galleta, la parte dura, esa sería la corteza, y la crema sería un poco, por así decirlo, el manto. Es una cosa, no es dura, no es sólida ni líquida, ¿verdad? Es como plástica. Siguiente, por favor, Ronald. Bueno, ¿dónde se ha observado esta posible relación de volcanes o terremotos que disparan erupciones volcánicas? Bueno, esto es un poco de los contextos tectónicos donde se han dado ejemplos. Si al final lo vemos, ocurre en todos los lugares. Lo único que ocupamos son las dos cosas, que haya un terremoto y que haya un volcán. Puede ser desde zonas de subducción, como es Centroamérica, puntos calientes, como es el Hawái, zonas de apertura, o le llamamos nosotros, puede ser zonas de rift o zonas de dorsales, como en Islandia. También, también islas oceánicas, como en el Japón. Entonces, puede darse en cualquier contexto tectónico. Siguiente, por favor. Pero bueno, siempre hablamos de estos ejemplos de los terremotos que forman erupciones volcánicas, pero no siempre tiene que hablarse así, ¿verdad? Porque el sistema volcánico es bastante complejo, entonces también esos terremotos pueden incrementar la sismicidad de un volcán. Por ejemplo, el de la izquierda es una figura del monte Fuji, el volcán sagrado del Japón, donde incrementa la cantidad de terremotos después del terremoto del 2011, el de Tohoku, que generó un tsunami que mató más de 20.000 personas. También puede ocurrir un cambio en la deformación. Por ejemplo, esta figura a la izquierda es igual en Japón. Luego del terremoto del 2011, el volcán, pues prácticamente hay como una subsidencia, es decir, como que el volcán se hunde en él mismo porque cambian las condiciones viscoelásticas, lo que hablamos al inicio, o también puede incrementar la desgasificación. Estos son algunos ejemplos de que cómo después de un terremoto los volcanes empiezan a liberar un poco más de gas. Entonces, pues bueno, eso llama bastante la atención. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, entonces todas estas cosas, cuando hablamos de sismicidad, de formación o desgasificación, al final eso es muy importante, medirlo, porque a la postre puede ser un proceso de una inquietud volcánica, o en inglés se le llama volcanic unrest, que es pues básicamente la deformación del nivel base de un volcán. Eh, Cada volcán es como nosotros, ¿no? Todos somos diferentes, cada uno tiene su propia personalidad, lo que llamamos nosotros la vulcanalidad. Entonces, cada uno se va a comportar de una forma distinta. Por eso es que hay que estarlos midiendo todos. No podemos comparar, por ejemplo, la cantidad de terremotos que ocurren en el volcán Poás con el volcán Arenal o con el volcán Rincón de la Vieja, porque son sistemas muy diferentes. Pero bueno, cuando trabajamos en estas cosas, en la inquietud volcánica es muy importante para pues, entender si va a ocurrir o no una erupción. Aunque pues, la inquietud volcánica pues, ocurre de 10 volcanes, uno hace erupción. Esa es la parte estadística. Antes, pues cuando se estudiaban los volcanes hace unos 20 años, solo se decía, ok, hay un cambio en la sismicidad o algún cambio, hace erupción sí o no, y si hace erupción, lo seguimos estudiando. Pero ahora, recientemente, hace unos 5 años, se ha cambiado un poco el punto de vista de que es muy importante saber o estos malestares volcánicos si no hace erupción, porque pueden disparar otros peligros volcánicos, como los lahares, deslizamientos del volcán, también pues, pueden generar terremotos que pueden ser sentidos por la población, mayor clasificación o inclusive erupciones pequeñas. Siguiente, por favor. Bueno, este es el contexto tectónico donde vean que pues estos son los circulitos, son los terremotos de magnitud mayores a 7, estamos hablando de terremotos grandes. Estos son los terremotos históricamente de Centroamérica, y en triángulo rojo son las erupciones volcánicas o los volcanes en actividad en tiempo histórico. Entonces vean que aquí tenemos los ingredientes principales para entender si ocurre o no esta relación entre terremotos y erupciones volcánicas. Siguiente.
Bueno, vean que este gráfico, pues es todos los terremotos que han ocurrido en Centroamérica desde el tiempo histórico, ¿no? Historia, hablamos de cuando es escrita, cuando arriban los españoles, y vean que hay si ustedes ven, hay como un gran vacío en la parte de abajo. Vean donde dice aquí latitud a la izquierda, que básicamente abajo es donde está Nicaragua y Costa Rica, y pues casi no hay terremotos ni erupciones volcánicas. Los terremotos son en círculos y las erupciones volcánicas están en rojo. Y esto es porque básicamente España tenía la Capitanía General en Guatemala, entonces todo estaba allá. Siempre habían temblores y terremotos, lo único que es que no se escribía. Siguiente. Ok, bueno, si entonces hacemos un zoom en otros tiempos, podemos observar, ahí si quiere le da Ronald varios clics, porque son varias figuras, varias cosas que quiero resaltar. Bueno, en algunos hay, eh, pues la idea, ¿no? De que podríamos utilizar desde 1850 como una buena base estadística, porque la parte estadística es la parte más importante en la ciencia, ¿no? Es súper importante para saber si los datos están bien y tenemos que tener todos los datos, si no, no funciona, ¿verdad? Tendríamos un sesgo, ¿no? En este caso, pues parece que es de 1850, podríamos hablar de que más o menos anda homogénea la cosa, ¿no? Siguiente, Ron. Pero si vemos también, vean que en esta línea verde que les puse, ahí también hablo de la mezcla de los magmas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay magmas que cuando antes de hacer erupción, el magma que está en la profundidad sube o llega a las partes más someras del volcán y se puede mezclar con otros. Esto es uno de los mecanismos cuando hablamos de esta posible relación, ¿no? De cómo un terremoto puede hacer de que el magma que estaba abajo suba y se mezcle con otro. Y si ustedes ven en la línea verde, es donde pues casi siempre, eso es un trabajo que estamos ahí analizando, en la latitud 10 ocurren los terremotos y poco tiempo después ocurren las erupciones volcánicas en Costa Rica. Eh, Falta mucho más trabajo en esta parte, pero parece que hay algo, ¿no? Hay que detallar un poquito más. Siguiente, Ronald. Pero si ustedes ven también, ojo, aquí en los cambios de los colores, vean cómo hay, en el tiempo, hay clúster o como varios terremotos al mismo tiempo, ¿no? En un tiempo casi muy corto, algunos meses, y son terremotos grandes. Cuando esto ocurre, hay erupciones volcánicas grandes. Entonces, hay algo como un poco repetitivo en Centroamérica, de que cuando hay un terremoto grande en una zona, luego vienen otros dos o tres en otras zonas, y esto hace que incremente la cantidad posiblemente de erupciones volcánicas. Recordémonos de que los datos no están completos. Entonces, podría ser, pero no estamos tan claros, ¿no? Porque pues, falta más datos. Siguiente, por favor. Bueno, estos son unos gráficos para entender un poco. Cuando están en inglés, disculpen, pero pues, se los explico muy rápidamente. Vean, a la izquierda es el número de terremotos que tienen una magnitud mayor a 6 y en el tiempo. Vean que hay un crecimiento exponencial. Ojo, cuando hablamos de un terremoto de magnitud 6, estamos hablando de, por ejemplo, si lo comparamos con una magnitud 7, es son más o menos unos 36, 35 órdenes de grandeza, más grande el de 7, ¿no? Entonces, el asunto, no podemos contar los terremotos, tenemos que entender un poco mejor de la energía que liberan los terremotos, porque al final, cuando hablamos de un terremoto magnitud 7, eso es una escala, una medida, una fórmula empírica pues, para entender un poco, ¿verdad? Es un número que se da a partir de unos datos de campo, ¿no? Bueno, de datos científicos. Es una escala que inventó un señor, un japonés, Kanamori, que es muy utilizada en el mundo para los terremotos, principalmente los grandes. Entonces, pero al final, esta escala, cuando hablamos de 7 de 6, es algo que es la medición de el momento sísmico, es la energía que libera el terremoto. Y si ustedes ven el gráfico de la derecha, vean cómo incrementa drásticamente la energía que se ha liberado en la región por los terremotos. No es que antes no temblaba, ¿verdad? No, se ha temblado igual, creo yo, ¿no? El asunto es que no se escribía, entonces no podemos analizar los datos
hacia atrás mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta posible relación entre terremotos y volcanes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también pueden observar en el caso de las erupciones volcánicas, que igual, así como tenemos un fallo en los datos de los terremotos, también en las erupciones volcánicas. Ven que más o menos a la derecha se observa que hay como una tendencia un poco lineal a partir de la década de los 50, en el registro que tenemos. Bueno, parece, ¿no? Pues bueno, y también ahí les puse unas líneas de los terremotos grandes de la región de magnitudes mayores a 7. No es tan claro, ¿verdad? Parece que es como un poquito normal que ocurra esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es el caso de estudio. Esto fue la tesis mía del grado de maestro que obtuve en Japón. Y esto fue, bueno, les voy a contar un poco el descubrimiento que tuvimos. En Centroamérica ocurren 3 grandes terremotos en muy poco tiempo. Primero es un terremoto de magnitud 7.3 en El Salvador, luego en Costa Rica, magnitud 7.6 y luego otro en Guatemala, de 7.4. Y los volcanes San Cristóbal y el volcán de Fuego hacen erupciones súper rápido. Uno hace el volcán San Cristóbal 3 días después del terremoto de Sámara, en Nicoya, hace erupción, y luego una semana después el volcán de Fuego. Entonces, nos salta la pregunta, ¿verdad? ¿Fueron estas erupciones disparadas por el terremoto? No, ¿verdad? Eso es parte del estudio. Siguiente, por favor. Ujú. Pero otra de las cosas muy particulares de estos terremotos es que los trabajos siempre se han enfocado en la cantidad de energía que libera un terremoto y si hay erupciones o no. El asunto es que estos terremotos que ocurrieron en la región fueron realmente impresionantes. Primero que todo, fueron 3 grandes terremotos en 10 semanas. Cualquier cosa, en 72 días. ¿Ok? Y si ustedes ven, los terremotos fueron prácticamente equidistantes. O sea, el primero fue en el centro, luego el de Samara, un poco hacia abajo, en la parte de Costa Rica, y luego el otro fue en la parte de Guatemala. Pero también no solo eso, sino que así como fueron en el centro, luego hacia los lados, el primero ocurre muy cerca de la superficie, que es un terremoto que llamamos un tsunami earthquake. ¿Por qué? Bueno, genera un tsunami, es una zona que los terremotos se desplazan muy lentamente y pues hace que haya una oscilación más rápida o una mejor oscilación en el cambio del nivel del mar. En eso pues, genera el tsunami. Y luego el terremoto de Costa Rica se ocurre un poquito más en profundidad, en la parte que se libera una media alta frecuencia de la energía de los terremotos, y luego el último, que es el de Guatemala, es en la zona donde se libera, o más bien es una zona donde se libera una muy alta frecuencia. Cuando hablamos de alta frecuencia en las ondas, ¿verdad? Cuando golpeamos, por ejemplo, una mesa, ¿ok? Este golpe genera una alta frecuencia, pero si lo hacemos muy lentamente, pues me va a generar una frecuencia relativamente baja, ¿no? De cómo se van emitiendo las ondas sísmicas. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que hicimos fue agarrar los últimos 20 años de información de erupciones volcánicas y de terremotos en la región. ¿Por qué esos 20 años? Porque, bueno, primero que todo, tenemos acceso de Internet casi en todos los países desde hace 20 años, se pueden ver fotografías, hay todos los observatorios en Centroamérica, tienen más de 20 años, entonces, pues son datos consistentes, ¿no? O casi o cercanos a ser consistentes. Pero si ustedes ven a la derecha, vean cómo tenemos una tasa de más o menos 1.5 erupciones por año antes de los terremotos del 2012, y luego vean cómo drásticamente la pendiente cambia a pues, prácticamente 3 órdenes o 3 veces más la cantidad de erupciones volcánicas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué incrementaron la cantidad de erupciones volcánicas? No, fue por los terremotos. Ok, entonces esos son los datos reales, esos son los hechos que ocurrieron. Entonces hay que venirnos atrás un poquito a la parte estadística. Siguiente. Ok, entonces aquí, pues para saber si estos datos es algo random o no son random,
utilizamos un método que se llama el método de Monte Carlo. ¿Ok? Monte Carlo es basado en lo que utilizan para los casinos, ¿no? Para saber cuánto, bueno, la probabilidad de que uno gane, por ejemplo, en la ruleta, ¿ok? Rojo, verde o negro. En este caso lo que utilizamos fue el método Monte Carlo y algo que se llama la ley de los grandes números. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es el método Monte Carlo? Imaginémonos que tenemos un papel, ¿ok? Hacemos un círculo, ¿ok? Bueno, entonces agarramos un puñito de arroz o de frijoles o café, ¿ok? O de granos de café. Entonces, lo que hacemos es que en ese cuadrito ponemos, tiramos, ¿verdad? El puño de lo que tengamos en la mano, de arena, lo que sea. Entonces, del 100%, o digámosle de los 100 granos que tengo, contamos cuántos de estos caen dentro de este círculo, ¿ok? Entonces, si nosotros agarramos y dividimos, por ejemplo, el número de granos de arroz que llegaron, en este caso, a caer dentro del círculo y lo dividimos entre los que quedaron en el total, lo multiplicamos por 4, eso nos da una aproximación del número de pi, 3.1416 y lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Entre más granos de arroz tenga, voy a tener muchísimo más cercanía a lo que significa el valor de pi. Bueno, eso es básicamente lo que hace el método Monte Carlo. Una cosa de una numeración, simulación numérica de muchísimos números, pues para entre más números tenga, el error va a ser cada vez menor. Entonces lo que hicimos es que estos datos de campo, que son los reales, el aumento en la cantidad de erupciones, hay que verlos estadísticamente si fueron algo random, algo que ocurrió por coincidencia o realmente es algo que afectó o no los terremotos. Siguiente, por favor. Entonces, a lo que hicimos, pues básicamente para explicarles y no entrar mucho en detalle en la cuestión numérica, antes de 2012, estamos hablando de que del 1 de enero del 2020 al 5 de septiembre del 2012 habían 22 erupciones. Y posteriormente, en los 7 años siguientes, lo que ocurrieron 28 erupciones. Entonces, lo que intentamos hacer es una simulación de 10.000 números, así random, ¿ok? Para ver cuántas veces se replicaba los mismos datos o en caso de uno que antes o que llegaran, por ejemplo, al 5 de septiembre, que esos números llegaran a 22 erupciones o menos y luego al final alcanzaran las 50 erupciones que ocurrieron en este tiempo. Entonces, a la hora de hacer toda esta simulación numérica, solo nos dio que el 0.15 del porcentaje de las simulaciones es igual. Entonces, ¿qué nos dice esto en la parte estadística? Que eso no ocurrió por coincidencia, algo sucedió ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un terremoto. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir que aquí los terremotos afectaron los sistemas volcánicos. Ahora bien, ¿pero cómo? Esa es la otra pregunta. Siguiente, por favor. Ok, entonces lo que hacemos nosotros ya demostrado de que realmente algo ocurrió por los terremotos, hay que ver qué fue lo que ocurrió. Entonces lo que hicimos es como al inicio, calcular los esfuerzos dinámicos, esfuerzos estáticos y tal vez, esto fue una curiosidad que tuvimos, bueno, tuve cuando hace bastantes años, hace como 8 años, cuando ocurrieron los terremotos, ¿verdad? Me puse un poco a investigar por qué unos sí y otros no, básicamente por ver cómo estaban los volcanes antes y después. Entonces, lo que hicimos fue hacer los cálculos, ¿no? Ver qué es lo que sucedió. Siguiente. Entonces, bueno, cuando ocurren los terremotos y pasan las ondas sísmicas a través del sistema volcánico, genera un cambio en la presión, ¿verdad? Es lo que llamamos el esfuerzo dinámico por las ondas. Imagínense que las ondas van dentro del sistema volcánico, unas comprimiendo, expandiendo, comprimiendo, expandiendo, otras cortando, otras van hacia los lados, etcétera, ¿no? Entonces, ellas van por el sistema volcánico y van generando cambios en el esfuerzo o en la presión. Entonces, pues bueno, el terremoto de Costa Rica es el terremoto que produce un mayor cambio en el esfuerzo de los sistemas volcánicos. Pues obviamente porque fue el más grande, ¿no? De entre estos tres terremotos. Sin embargo, si ustedes ven, siempre se ha pensado de que es como un descenso logarítmico, lo que ocurre pues, prácticamente de una forma lineal
En este caso, si ustedes observan, vean que cada terremoto tiene su propio cambio de esfuerzos, ¿ok? No es una fórmula para todos, porque muchas veces se ha utilizado eso en los artículos científicos que uno dice, bueno, esta es la fórmula, hay un decaimiento en el esfuerzo de tal fórmula, ¿ok? De 1 por R a la 3, ¿ok? Entonces, 1 entre R a la 3. Entonces, bueno, esa fórmula la utilizan pues de forma estándar, pero al final vean que cada terremoto tiene su propio cambio de esfuerzo independientemente de su magnitud, sino de más bien cómo es que esos terremotos fueron. Eso es una de las cosas muy interesantes de esos terremotos, porque como les dije al inicio, unos terremotos ocurrieron en la parte de donde se libera muy alta energía, otros no tanto, y así sucesivamente. Entonces aquí se ven los datos, cómo van cambiando. Siguiente, por favor. Luego, estos son los esfuerzos estáticos, es decir, como les dije al inicio, como va cambiando en las fallas tectónicas, en la parte de la estructura volcánica por la presión que ejerció el terremoto. Esos son, pues, algunas simulaciones que hicimos. Y lo que vemos es que, pues, bueno, fue muy pequeñito el cambio en el esfuerzo, pero suficiente para algunos casos, porque estamos hablando de que hay en algunos casos un cambio de 1 kilopascal. Pues para tener una idea, 1 kilopascal es el cambio, es más o menos la presión que ejercen las mareas eh, en los volcanes. Entonces, si ya el volcán estaba así y le cambiamos un poquito más, pues puede ser suficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las simulaciones que hicimos. Hicimos una cámara magmática hipotética esférica. Las cámaras magmáticas no son así, pero bueno, para casos de simulación utilizamos más o menos esta idea o pues para ver un poco cómo cambian los esfuerzos. Y vean que alrededor de la cámara magmática hay cambios muy focalizados en la parte alta y baja. Entonces, podría ser como como una presión, ¿verdad? Que cambia un poquito y entonces eso puede hacer que el magma o los fluidos puedan migrar hacia la superficie. Siguiente, por favor, aquí está la que viene. Este es el otro en el Rincón de la Vieja. También cuando hacemos estas simulaciones es muy importante saber dónde están las fallas geológicas o las estructuras predominantes del volcán, porque cuando hacemos la simulación o los esfuerzos se van a propagar por las zonas de mayor debilidad, por donde van a fallas geológicas. Entonces, por ejemplo, si yo llego y hago, bueno, golpeo la mesa, ¿verdad? No se va a mover en el centro, se va a mover básicamente dónde están los bordes. Algo así ocurre en los volcanes, cuando hay un terremoto. Entonces, vean que en este caso, cuando hacemos las diferentes simulaciones, donde hay un mayor cambio es en una dirección preferencial. Eso es parte de los descubrimientos que hicimos. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de las ideas para disparar un terremoto puede ser uno, este es un ejemplo, cuando uno como una pasta de dientes cuando lo estripamos, ¿ok? Sale la pasta de dientes, algo así podría suceder. O también cuando abrimos un refresco gaseoso, que cuando se destapa, las burbujas empiezan a expandirse, entonces hay una sobrepresión. Pero vean que también dentro de los mismos volcanes, eh, los terremotos tienen una frecuencia definida. Entonces, esta frecuencia puede coincidir con la frecuencia de resonancia del volcán o del edificio volcánico. ¿Qué es esto? Pues bueno, los terremotos, los terremotos mucho más grandes, tienen unas frecuencias bastante bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes ven, cuando hay un terremoto bastante grande, hay como una especie de oscilación en los edificios. Esto también puede ocurrir en los volcanes. Entonces, pues bueno, más o menos algo pudo haber ocurrido así en los volcanes de Centroamérica después de los terremotos. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las cosas que se nos ocurrieron para intentar explicar algo es basado en el sesgo de supervivencia. Esto es propuesto por un señor que se llama, bueno, apellido Waltz, que lo contratan para cuando está la Segunda Guerra Mundial y le dicen, bueno, aquí están los aviones con todos los agujeros por las balas, entonces, ¿cómo podemos reforzar esas partes? Le dicen a él, bueno, pero más bien lo que hace él es a la inversa, es ver que esos aviones pudieron llegar a pesar de que tenían los huecos, pero hay otros aviones que no podemos ver porque posiblemente los golpearon en las partes donde no llegan los aviones por los huecos.
terremotos. Entonces, posiblemente esas son las zonas de mayor debilidad. No hay que concentrarnos siempre donde realmente ocurren, sino más bien el por qué no ocurrieron en otros. Entonces, ahí es donde nosotros nos empezamos a enfocar. Siguiente. Entonces, al final, lo que empezamos es a medir la inquietud de los volcanes antes y después de los terremotos. Y al final, vean que ahí dice, donde dice year es 0, es donde ocurren los terremotos. Y años después, la cantidad de erupciones volcánicas incrementa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Y pues aquí utilizamos la inquietud volcánica, que es el cambio en el nivel base del volcán. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, ese es el resumen de lo que encontramos. Uno, bueno, de Centroamérica tenemos 74 volcanes, ¿ok? Que han hecho erupción en el Holoceno, es decir, en los últimos 11.000 años. Entonces hablamos de que son volcanes activos, ¿ok? Siguiente, por favor. De esos 74 volcanes, 24 volcanes han tenido erupciones históricamente. Siguiente, ¿ok? Eh, Antes y después de los terremotos del 2012, de esos 74 volcanes, 19 volcanes reportaron una inquietud. Ok, siguiente, por favor. Y de estos 19 volcanes, bueno, de estos más bien 19 volcanes, sí, 13 de ellos tenían una inquietud antes de los terremotos. ¿Ok? Entonces, de los 19 volcanes que presentaron inquietud antes y después, 13 de ellos ya estaban previamente inquietos. Siguiente. Entonces, al final de estos volcanes, de todos los 19 volcanes que estaban con inquietud antes o después, solo 10 hicieron erupción. Entonces uno puede decir, ok, ¿por qué estos 10 sí? Pero más bien la pregunta que hicimos nosotros es, ¿por qué los otros 9 no hicieron erupción? Entonces aquí viene otra de las respuestas. Siguiente. Bueno, de estos 9 volcanes que no hicieron erupción, 5 de ellos, ok, 5 de estos volcanes tuvieron una inquietud por el terremoto de Costa Rica. Es decir, antes estaban muy tranquilos y tuvieron unos 2 o 3 días de un poquito de sismicidad y listo, eso fue todo. Ahí ya tenemos 5. Luego, los otros 4 volcanes, ¿qué fue lo que pasó? 3 de estos ya habían hecho erupción meses atrás o años atrás y ya estaban en un claro descenso en su actividad volcánica. Es decir, ahí podía ocurrir cualquier terremoto que esos volcanes ya no se iban a levantar nuevamente. Y el último volcán tuvo un malestar años después del terremoto, es decir, no pasó por el terremoto en sí. Entonces, al final de estos 19 volcanes que estaban en inquietud, 9 no hicieron erupción porque no estaban listos para hacer erupción. Siguiente. Entonces, al final, lo que vemos es que, bueno, uno, la tasa de erupciones volcánicas incrementó en un factor de 3 después de los terremotos del 2012. Siguiente. Dos volcanes mostraron una respuesta en un corto tiempo. Entonces, posiblemente se deba al esfuerzo dinámico de las ondas sísmicas. Siguiente. Bueno, el esfuerzo estático es muy pequeño, pero puede ser suficiente. Y esto es algo que se llama un volcán de ceniza. Entonces, si nosotros hacemos un volcán en perfecto equilibrio y le agregamos una partícula de ceniza, el volcán puede colapsar. Es decir, podría ser lo único que él necesitaba para hacer erupción. Lo otro es que el terremoto por sí mismo no puede hacer que hayan erupciones volcánicas. Siguiente. Y luego, esta es la parte más importante, es que solo los volcanes que estaban previamente inquietos antes de los terremotos y sin grandes erupciones eruptaron. ¿Okay? Ese es el descubrimiento. Suena sencillo, pero son datos, ¿no? Siguiente. Y bueno, esta investigación pues, es parte de una idea o es para fortalecer el pronóstico de erupciones volcánicas porque sabemos que va a ocurrir un terremoto, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, en este gráfico aquí para cerrar. Aquí entonces lo que tenemos es algo que es una clara reducción del desastre. Sabemos que van a ocurrir grandes terremotos. Pues lo que tenemos que saber es, que no sabemos cuándo, ¿no? Cuándo va a ocurrir el terremoto. Pero si nosotros medimos cómo están los volcanes antes ocurre el terremoto, posiblemente estos mismos volcanes van a hacer erupción meses o años antes. Entonces, esto es lo más bonito de esto, de que si nosotros podemos medir la inquietud y sabemos que
van a responder estos volcanes, podemos trabajar en las comunidades, con las personas, el país se puede preparar porque sabemos de que estos volcanes van a entrar en erupción. Y esto es un pronóstico de erupciones volcánicas. Con esto se pueden reducir los desastres. Siguiente. Ok, bueno, otras evidencias, ¿no? En este trabajo encontramos de que también con la erupción más grande de la historia de Centroamérica, posiblemente en el volcán Santa María de Guatemala, posiblemente estuvo predecido por grandes terremotos previamente. Siguiente, ya para cerrar. Bueno, el objetivo de este estudio es describir el principal fenómeno que usualmente acompaña los terremotos en Sudamérica. Estos fenómenos revelan la relación entre las fuerzas volcánicas y el levantamiento. Esto lo dijo Charles Darwin hace pues prácticamente 200 años y todavía seguimos con la pregunta, ¿no? Si fue la erupción volcánica disparada por el terremoto. Siguiente. Bueno, esto es, igual si les gustaría aprender un poco más de esto, aquí les hago un anuncio muy rápido. Tendremos un curso que se llama Viaje al Interior de la Tierra y si les gustaría aprender más de esto, pues están totalmente invitados. Muchas gracias y atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Gino. Qué interesante su ponencia. Aprovecho para dar el código de, de esta sesión. Es el número 25CA. Repito, número 25CA. Voy a anotarlo en el chat. Y si alguien tiene algún comentario, pregunta, por favor puede hacerlo ahora. Nos quedan 5 minutos para cerrar la sesión. Ronital, saludos. Hola, buenos días, saludos. Sí, una pregunta para don Gino. Es que siempre me han quitado eso, porque sí, lo que dice, o lo que yo entendí al menos es que sí, entonces no se puede como demostrar que un terremoto realmente produzca la erupción, pero la erupción sí puede provocar terremotos de magnitudes elevadas, o sea, 7, 8. Bueno, gracias por su pregunta. Bueno, no, los dos volcanes, bueno, hay un trabajo de un japonés que salió hace unos 3 años el problema, bien la pregunta a la inversa, ¿no? De que si las erupciones volcánicas pueden generar terremotos grandes. Eh, pues hay un incremento en la sismicidad después de que hay una erupción volcánica o cuando están ocurriendo erupciones volcánicas, ¿no? Pero un volcán como sí no me puede hacer terremotos grandes, porque si ustedes ven, así como pues un volcán no tiene una estructura o un área definida. Y cuando nosotros medimos un terremoto es básicamente una ruptura de un área definida. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, un terremoto de magnitud 7, estamos hablando de por lo menos unos 30 a 40 kilómetros de largo que se rompe. Y un volcán no tiene estas dimensiones. Estamos hablando de que un volcán tiene máximo unos 10 kilómetros. Entonces, los sismos más grandes que se pueden dar es de magnitud 5, magnitud 6, pero no de 7. ¿Okay? Entonces, a la inversa, no es posible generar grandes temblores por una erupción volcánica. Ok, Sí, muchas gracias. Con todo sí, gusto. sí, don Ronald, ¿cómo estás? Don Gino, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Sí, gracias, muy gentil, gracias. Muy interesante el estudio, don Gino. Me surge, interesantísimo, le puse muchísima atención. Me surge una consultita. Entonces, con estos estudios que pues usted nos ha estado regalando y exponiendo y los trabajos que usted ha estado realizando, ¿podríamos acercarnos un poco, todavía ya poder predecir ese tipo de eventos? O nos falta un poquito más, pero sobre todo en las zonas que usted mencionó del estudio de toda la parte esta de Centroamérica, de acuerdo a ese trabajo de seguimiento que se le hizo a todos estos eventos. Podríamos estar cerca de predecirlos en nuestras zonas. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ese es el gran desafío para los que trabajamos en erupciones volcánicas o en sismología. Todavía estamos muy lejos porque predecir es básicamente el día y dónde. Y el pronóstico es decir, bueno,
podría pasar en los próximos tantos años. Y creo que eso es un poco más válido, ¿no? Porque con esos tiempos podríamos trabajar en las comunidades. Porque, bueno, si ustedes ven, este es el volcán de fuego de Guatemala. Es que, perdón, estoy viendo la presentación. La erupción que ocurre en el 2018, el 3 de junio, mata a 1000 personas. Y esta erupción, después de los terremotos del 2012, incrementa el número de erupciones volcánicas. Ahora es muy fácil decirlo porque ya pasó, ¿no? Como dice el dicho, ¿verdad? O la frase, después de la guerra todos somos capitanes, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros ponemos un poco más atención a esos terremotos que ocurrieron y realmente las autoridades, las comunidades se ponen a decir, ok, va a ocurrir una erupción volcánica. Ya sabemos que ocurren después de los terremotos si el volcán está previamente activo. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente muchas de estas víctimas no hubiese ocurrido esa tragedia que ocurrió, que fueron 1000 muertos. Entonces, a la postre, ¿qué significa esto? Que si nosotros sabemos cómo están los volcanes antes del terremoto, sabemos que van a ocurrir los terremotos, vamos a ver cómo nuestros volcanes van a hacer erupción. Entonces, esto es súper interesante porque más bien nos da tiempo de trabajar. Eso es un pronóstico, pero predicción estamos todavía muy lejos de hacerlo. Ok, gracias. Con todo gusto. Sí, bueno, agradecerle, Gino. Lástima que el tiempo se nos acaba. Súper interesante el tema, ¿verdad? Me trae a la mente también la teoría, bueno, a nosotros los que nos gusta la astronomía, que lo hemos conversado en algunas ocasiones, de la teoría de que la fuerza de gravedad y la luna también afecta en ocasiones los volcanes, ¿verdad? Por Claro. supuesto que tiene que tener sus condiciones especiales. Me imagino que el magma esté muy cerca de la superficie o qué sé yo, inestabilidad de las paredes del volcán o algo así para que suceda una de estas erupciones, pero sumamente interesante. Y como dice usted, ojalá todos estos estudios pues sirvan para prevenir muertes, para prevenir desastres mayores, ¿verdad? Don Rolando tiene una consulta. Sí, bueno, más que una consulta, un comentario. Te agradezco, Gino, por compartir la información y yo la aproveché desde un punto de vista tal vez diferente, no tanto concentrándome en el predecir, sino en el valor agregado, perdón, que estos trabajos ofrecen en cuanto a la gestión del riesgo, porque si bien es cierto, no puedo prevenir, puedo entonces no puedo predecir con exactitud, sí puedo pronosticar y empezar a trabajar precisamente en esa gestión del riesgo, y eso salva vidas. Y lo otro que me gustó mucho fue el manejo de la estadística aplicada, porque nosotros, bueno, yo soy profesor de matemática para el MEP, y a nosotros nos piden que hablemos de las aplicaciones cotidianas de la matemática en diferentes áreas. Y yo aquí tengo como 5 pantallazos que ya guardé para poder utilizarlos y mencionarlos como aplicación de los modelos. Por ejemplo, el exponencial que pusiste por ahí con el decaimiento de las actividades y algunos otros. Y me gustaría ver si tienes la posibilidad de compartirme o decirme dónde encontrar más datos, más ejemplos de esta aplicación directa de la estadística para en tu área de estudio, para incorporarlo en mis clases y en las de mis compañeros, porque nosotros de ahí, en los libros encontramos claros ejemplos, pero ya son como repetidos y a los mismos estudiantes les podría parecer hasta rutinario y aburrido. En cambio, con información fresquita, de primera mano, me parece que puedo enriquecer más las clases y los materiales que elaboramos. Creo que don Gino se congeló. Sí, creo que se congeló la imagen, pero bueno, tenemos que dar paso a la siguiente